Como le adelantábamos al iniciar el programa, nosotros queremos conversar con Martín Moreira, quien es nuestro analista económico acá en La Primera, respecto a la calificación de riesgo que ha emitido Moody's en nuestro país. De CAA1 con tendencia negativa, tenemos ahora una calificación CAA3, pero obviamente estable. Y todos estos detalles vamos a conversarlos junto con Martín. ¿Cómo estás, querido Martín? Qué placer saludarte nuevamente acá en el programa. ¿Qué tal, Walter? Un gusto estar hablando para toda la gente de toda Bolivia y hablando sobre este tema importante que es el tema de Moody's y las calificaciones. Así es, querido Martín. Bueno, decíamos, Moody's ha rebajado la calificación de riesgo a Bolivia de CAA1 a CAA3, obviamente en condición estable ahora. Sabemos que CAA3 ya es un límite delicado en tema de calificación de riesgo en esta escala que maneja Moody's. ¿Cuál es tu postura, la postura del gobierno respecto a este informe que incluso ha sido realizado a solicitud del gobierno? En primer lugar, creo que hay que ver, creo que hay que analizar qué es lo que analiza Moody's, qué es lo que toma en cuenta y qué es lo que no toma en cuenta. Lo que toma en cuenta han sido los procesos políticos y este desacuerdo entre el partido de gobierno, el MAS, que ha generado, que según ellos genera una inestabilidad social, por ende puede generar una inestabilidad social y política, por ende puede generar un quiebre en la gestión económica. Ese es el primer indicador que toman. El segundo indicador que ellos toman y lo validan es que posiblemente Bolivia, por estos hechos que pasan en el Parlamento, la falta de aprobación de créditos, este desacuerdo entre la parte política, puede ocasionar que Bolivia no cumpla con su pago de deuda externa. Y por último, ellos también toman en cuenta y dicen que las reservas internacionales han bajado. Ahora, cuando vamos y escudriñamos y cuál es la verdad de todo esto, en primer lugar, los desacuerdos políticos sí están, porque ellos lo han generado y están generando este malestar. Dos, cuando hablan ellos de pagar la deuda o no pagar la deuda, Bolivia siempre ha cumplido con los servicios de la deuda religiosamente. Es más, ya se tiene el dinero para pagar la deuda o los servicios de la deuda de este año. Entonces, en eso se equivoca totalmente Moody's porque no hace un análisis del histórico de Bolivia con referente a la deuda. Y tres, cuando habla de las reservas internacionales, las reservas internacionales fluctúan. Tienden a subir y tienden a bajar, más en procesos de inversión tan grandes como está realizando el país. Estamos hablando de que estamos cambiando matrices productivas, estamos dejando de ser privatizadores a darle valor agregado a la materia y impulsando la manufactura, y creo que eso es valorable, porque el dinero que se ha gastado de las reservas, no se ha gastado, se ha invertido de las reservas, va a empezar a generar devolución porque son industrias muy puntuales que van a empezar a generar producción, sustitución de importaciones, por ende las reservas tienen que tender a subir. Y los indicadores que no toma en cuenta son la baja inflación, que es 0.74, el crecimiento del país en 2023 ha sido de 3,1%, la segunda economía de la región con mayor crecimiento. No toma tampoco en cuenta el indicador del desempleo, que es un indicador que te ayuda a medir el termómetro de cómo está la cuestión productiva y de inversión privada y pública dentro de Bolivia. Creo que todos esos indicadores son suficientes para decir que Bolivia estaba bien con estos indicadores. Tampoco toma en cuenta medidas económicas y políticas de construcción a largo plazo que están detrás de estos indicadores, como el diálogo con los privados, que ha generado la liberación de exportaciones, por ende va a generar un aporte más fuerte de los privados dentro del crecimiento del país, pero tampoco lo toma en cuenta. Entonces no toma en cuenta indicadores económicos muy positivos, no toca la construcción económica de hace años para generar condiciones para llegar a estos indicadores, y tampoco toma las políticas económicas como liberación de exportaciones, el CEDOIN, el apalancamiento del Banco de Desarrollo Productivo a los productores o a los agropecuarios en especial, para generar condiciones con tasas de interés del 0,5%. Tampoco toma las regulaciones del sistema financiero, de las transferencias, las tasas de interés y la banda de precios del 5 al 10%, todo lo que hace el Estado para generar condiciones para el aparato productivo privado, para que éste pueda seguir aportando o pueda recién aportar al crecimiento y podamos crecer. Martín, creo que perdimos un poco el contacto de tu... Ahora sí te tenemos de vuelta, Martín.
Si bien, consultarte, son muy importantes todos estos indicadores que se manejan, que se exponen respecto a la inflación, crecimiento de nuestro país, sabemos que la calificación de riesgo es una opinión que obviamente dan todas estas empresas que se dedican a dar la calificación de riesgo no solo de un país, de una empresa, de un banco. Más que nada esta opinión es para saber la capacidad de pago, ¿no?, de que tiene un país. Sabiendo que, por ejemplo, la deuda soberana de nuestro país vence el 2026, yo creo que esta es la pregunta que la mayoría de la gente desea saber. ¿Bolivia está en condiciones de enfrentar esta deuda? ¿Se puede cancelar esta deuda? ¿O justamente afecta algo la condición, justamente que Moody's ahí explica, por ejemplo, el tema de las reservas, la escasez de los dólares, lo que también el presidente Arce mencionaba hace un par de días, el tema del gas? ¿Va a influir esto o está garantizado el que se pueda cancelar esta deuda externa? En primer lugar, los procesos que hemos tenido nos tendrían que garantizar pagar la deuda externa en 2026. Todos estos procesos creo que hay una medición de parte del Estado para generar el pago correspondiente en 2026, del cual hay dos salidas, uno que es el pago y la otra que es la de Nuevamente, Martín, estamos perdiendo un poco la señal. Hola, perdón. Ahora Se sí. puede optar por estas dos medidas, También creo que lo que hace, lo que toma en cuenta el presidente cuando habla en esta comunidad, hay que ver el contexto, como lo dice y cuando lo dice, ¿no? El contexto es muy interesante porque está entregando una planta está viendo los avances de una planta, de una industria de frutas. Y esta industria de frutas se le está entregando a la comunidad para la producción interna, o sea, para que haya flujo para los comunarios. Y él dice, nosotros hemos solucionado sus necesidades inmediatas, pero quisiéramos darles más por esa razón, pero no podemos, no tenemos tanto dinero como teníamos antes. Creo que es la primera relación, porque el gas se ha acabado. No está hablando de una disminución del gas, sino está hablando de un proceso de exploración para devolver el gas. Y para aclarar el punto del gas, específicamente, en Bolivia los campos productivos producen 40 millones de pies cúbicos de gas día. Y el consumo interno día es de 12 a 13 mil pies cúbicos de gas. Entonces cubrimos lo del día con la producción de nuestros campos y tenemos un remanente para exportaciones. En este tema, nosotros por lo menos tenemos 10 años para cubrir o tener gas interno, pero la necesidad que tenemos es explorar para tener mayores reservas y para restituir lo gastado. Entonces creo que ese es el proceso que estamos viviendo y creo que a eso específicamente se hace referencia el presidente. También en gas se tiene proyectado para este año generar 2.400 millones de dólares en exportaciones por los mercados que tenemos. Claro, hemos bajado porque no tenemos la cantidad de gas para vender, pero sí tenemos gas para exportar. Vamos a generar 2.400 millones de dólares, vamos a generar que el mercado interno siga funcionando y las empresas que funcionan con el gas. Ahí tenemos Nauria, tenemos otras empresas, también la siderúrgica. Si tenemos gas para esto, para el consumo interno, estamos bien por 10 o 12 años, pero tenemos que sí o sí tener un proceso de exploración que ya hemos empezado en 2021. Esperemos tener ya noticias de este proceso, cómo anda, y esto lo tiene que decir el Ministerio de Hidrocarburos. También tenemos que decir que estas calificaciones estas calificaciones están provocadas tienen dos sentidos. Una que es un sentido político, porque el jueves Bolivia entra al BRICS, prácticamente ya somos del BRICS, pero el viernes sale la calificación mostrando que Bolivia no puede pagar su deuda, dañando el proceso económico boliviano ante el mundo, porque tratan de decir que Bolivia económicamente no es solvente. Y dos, estamos en un proceso, se denota que no se valoran los indicadores económicos como se deberían valorar, y esto genera en Bolivia, quiere generar en Bolivia una especie de crisis, diciendo que Bolivia, estos indicadores no funcionan. Al contrario, nuestros indicadores creo que son muy válidos, son indicadores muy fuertes y que permiten a Bolivia asentarse y generar coyunturas de crecimiento muy interesantes, pero todo es un proceso económico, todo son políticas económicas que se tienen que seguir trabajando. Martín, una última consulta. Tú hablabas el tema de las reservas internacionales, que es algo que toca bastante este informe que realiza Moody's.
consultarte cuáles son los niveles actuales de reservas internacionales, cuáles son las perspectivas para lo que queda de este 2024 y qué medidas está tomando el Estado para mejorar esta situación principalmente en el sistema financiero. Y otro punto que quiero tocar, yo leía un artículo tuyo que publicaste en Encuentros justamente que habla que Bolivia está dejando de lado ya un esquema de privatización, si no estoy mal, para impulsar y potenciar un modelo productivo que obviamente sea totalmente industrializador. ¿Será que esta coyuntura también de reservas internacionales es como el costo de oportunidad de invertir en un nuevo modelo que obviamente está impulsando todo lo que nos queda en reservas para capitalizar a nuestro país en tema de industrializar, tener nuestras propias plantas para tener un modelo productivo para el futuro? Claro que sí, estamos en un proceso de inversión muy fuerte, es lo que te decía, que las reservas internacionales y el Banco Central han habido un apoyo decidido a este cambio de matriz productiva, a este dejar de ser privatizadores, a darle valor agregado a la materia prima. Todo este proceso que estamos viviendo es fruto de la inversión. El Mutum, en septiembre vamos a tener una siderúrgica y eso es un paso industrial y tecnológico muy grande, porque estamos comprando tecnología para elaborar nuestro fierro. Martín, te tenemos nuevamente, se cortó un poco la señal. Vendíamos en pellet o en materia prima, ahora este hierro lo vamos a poder procesar y darle valor agregado en fierros de construcción, planchas, láminas, todo lo que podamos construir en esta siderúrgica. También estamos en procesos de plantas de fertilización, de alimentos. Entonces creo que Bolivia ha entrado en un proceso de inversión muy fuerte y las reservas internacionales han ido fluctuando. Pero si tú observas el proceso de años, que se ha gastado 1.700 millones de dólares en un año, donde hemos tenido superávit comercial en exportaciones, donde no ha habido inversión pública porque no habían vacunas, no habían pruebas rápidas ni nada gratis para la gente que estaba enferma con COVID, no ha habido apalancamiento y han dicho que han subido un 10% más a salud, pero era porque los otros ministerios no estaban ejecutando su presupuesto y ese presupuesto lo han subido al de salud. Entonces no ha habido, pero se han gastado 1.700 millones de dólares, extrañamente. Si a ese paso íbamos yendo gastando las reservas, en 2 años no hubiéramos tenido reservas internacionales y no se hubiera invertido nada en Bolivia. En 3 años se ha invertido casi 3.000 millones de dólares, pero todas las empresas van a generar remanentes. Mutum nos va a generar la sustitución de importaciones. En las plantas de fertilizantes ya están generando dinero. El litio, 500 millones de bolivianos este año y ha generado 1.434 millones de bolivianos con una inversión de 1.347 millones de bolivianos. Entonces tenemos condiciones y tenemos un proceso de inversión donde el Banco Central de Bolivia, toda la gestión económica, ha decidido apostar por generar condiciones y tener un crecimiento en 2025 arriba del 5% solo en mercado interno y luego vienen las exportaciones para generar el crecimiento total del país. Martín, definitivamente muchísimas gracias. Es un tema muy, muy amplio este tema de la calificación que obviamente ha dado la semana pasada Moody's y bueno, es una perspectiva definitivamente que tiene muchos puntos para poder hacer un análisis, indicadores que se han tomado o no se han tomado para esta opinión que tiene Moody's respecto a nuestra solvencia como país. Pero bueno, hay aspectos que tú también nos mencionabas muy importantes que son loables, son considerables para tomar en cuenta. Martín, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta una siguiente oportunidad para seguir hablando de temas económicos. Muchas gracias, Walter. Un saludo a toda la teleaudiencia de ATV y a toda Bolivia. Gracias, Martín. De esta manera cerramos esta entrevista. Hemos estado hablando con Martín Moreira, analista económico, respecto a esta calificación de riesgo que Moody's ha otorgado a Bolivia, CAA3, obviamente con perspectiva estable. Y bueno, tenemos todavía mucho que hablar respecto a muchos puntos que ha tocado Moody's en esta calificación. Nosotros continuamos con más acá en La Primera.